Buenas noches, compañeros. Nuestro proyecto se titula Uso pedagógico de los recursos tecnológicos en la labor docente a la transformación de las prácticas pedagógicas en el contexto escolar rural. Sus integrantes son quien les habla, Gloriluz Cervantes, Paola García, Doris Taborda, Samael Carranza y Diana Prieto. Bien, el problema que identificamos estuvo relacionado con el uso limitado de los recursos tecnológicos en la labor docente, especialmente para transformar las prácticas pedagógicas tradicionales hacia metodologías más innovadoras. Entre las principales causas encontramos la conectividad limitada, la infraestructura insuficiente, la falta de capacitación docente y algunas dificultades en las competencias digitales. Estas situaciones pueden generar consecuencias como la permanencia de prácticas tradicionales, una menor innovación pedagógica y una participación limitada de los estudiantes. Por esta razón, nuestra investigación se enfocó en analizar la relación entre el uso de los recursos tecnológicos y la transformación de las prácticas pedagógicas en el contexto escolar rural. Bien, en cuanto a pregunta, objetivo e hipótesis, tenemos que a partir del problema identificado, planteamos como pregunta de investigación cómo contribuye el uso pedagógico de los recursos tecnológicos en la labor docente a la transformación de las prácticas pedagógicas tradicionales hacia metodologías innovadoras en el contexto escolar rural. A partir de esta pregunta, nuestro objetivo general fue analizar cómo contribuye el uso pedagógico de los recursos tecnológicos en la labor docente a la transformación de las prácticas pedagógicas tradicionales hacia metodologías innovadoras en el contexto escolar rural. Finalmente, planteamos como hipótesis el uso pedagógico de los recursos tecnológicos en la labor docente contribuye significativamente a la transformación de las prácticas pedagógicas tradicionales hacia metodologías innovadoras en el contexto escolar rural. A continuación, le doy la palabra a mi compañera Paola García. Gracias, Glory. Alrededor de nuestro marco metodológico, encontramos que nuestra investigación tuvo un enfoque cuantitativo porque buscamos medir las variables mediante datos que pudieran ser cuantificados y posteriormente analizados estadísticamente. El alcance fue correlacional, ya que buscamos identificar si existía una relación entre dos variables. Por un lado, el uso de los recursos metodológicos en la labor docente y por otro, la transformación de las prácticas pedagógicas hacia metodologías innovadoras. Es importante aclarar que al tratarse de un estudio correlacional, analizamos la asociación entre las variables, pero no establecimos una relación de causa y efecto. En este sentido, buscamos determinar si existía una relación significativa entre el uso pedagógico de los recursos tecnológicos y la transformación de las prácticas pedagógicas en el contexto escolar rural. A continuación, vamos a explicar lo que es el diseño, población y muestra. En cuanto al diseño, utilizamos un diseño no experimental porque no manipulamos deliberadamente las variables, sino que observamos y medimos cómo se presentan en su contexto natural. Además, fue un estudio de corte transversal debido a que la información se recolectó en un único momento durante el periodo de investigación. La población estuvo conformada por 6 docentes de la institución educativa San Fernando, sede Alejandro Toro, ubicado en Amagat, Antioquia. Debido a que se trataba de una población pequeña y accesible, utilizamos una muestra censal y por lo tanto los 6 docentes que aceptaron participar hicieron parte de este estudio de manera voluntaria. Ahora procedemos a explicar lo que son las técnicas e instrumentos de recolección. Para recolectar la información utilizamos encuesta y como instrumento un cuestionario estructurado aplicado mediante Google Form. El cuestionario estuvo conformado por 26 preguntas distribuidas en 4 sesiones. Una primera sesión es la caracterización docente, luego el uso de recursos tecnológicos, otra sesión llamada prácticas pedagógicas innovadoras y por último una sesión con una pregunta abierta sobre las dificultades y condiciones que influyen en el uso de la TIC. Su propósito fue obtener información para analizar esta relación. A continuación, mi compañera Doris les va a hablar, ampliar un poco más acerca del instrumento. Gracias, Marcela.
En esta primera sesión caracterizamos a los 6 docentes participantes. Tuvimos en cuenta aspectos como los años de experiencia docente, el nivel educativo en el que trabajan, su formación académica y su capacitación en el uso de las TIC, además de su participación en actividades de formación relacionadas con tecnología educativa. Esta información nos permitió conocer el perfil de los participantes y contextualizar posteriormente los resultados obtenidos en la investigación. Esta sesión estuvo conformada por 5 preguntas, como cuántos años de experiencia tenían como docentes y si habían recibido formación o capacitación relacionada con el uso pedagógico de las TIC. Pasamos entonces a una segunda sección, que es el instrumento que evaluó 2 variables principales. La primera estuvo relacionada con el uso de los recursos tecnológicos en la labor docente. Algunos de los ítems fueron: utilizo recursos tecnológicos para apoyar el desarrollo de mis clases y selecciono los recursos tecnológicos de acuerdo con los objetivos de aprendizaje. Estos ítems permitieron valorar no solamente la frecuencia con la que los docentes utilizaban la tecnología, sino también la intención pedagógica con la que incorporaban en sus clases. La segunda variable estuvo relacionada con la transformación de las prácticas pedagógicas. Algunos ejemplos fueron: promuevo la participación activa de los estudiantes durante el desarrollo de las actividades de aprendizaje y promuevo el trabajo colaborativo entre los estudiantes. Esta variable permitió valorar aspectos como la participación activa, el trabajo colaborativo, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la creatividad y el uso de estrategias diferentes a las prácticas tradicionales. Cada variable contó con 10 ítems y ambas fueron evaluadas mediante la escala Likert de 5 puntos, desde nunca hasta siempre. Esto permitió obtener los datos necesarios para realizar posteriormente el análisis descriptivo y correlacional. Le cedo la palabra a mi compañero Samael. Gracias, compañera. Bueno, en esta sesión 4 tenemos la pregunta complementaria del instrumento, el ítem 26. Una pregunta abierta que indaga qué dificultades o condiciones desde la experiencia docente influyen en el uso pedagógico de los recursos tecnológicos en la institución. Con ella se buscó obtener información que permitiera analizar la relación entre 2 variables: el uso de recursos tecnológicos y la transformación de las prácticas pedagógicas. Aquí es importante pues aclarar que las 2 variables principales fueron medidas mediante los 20 ítems de escala Likert. Estas 2 fueron las que utilizamos para realizar el análisis cuantitativo y determinar la relación entre el uso de los recursos tecnológicos y la transformación de las prácticas pedagógicas. Para que esos datos fueran confiables, el instrumento pasó por un proceso de validación, el cual veremos a continuación. Aquí utilizamos la técnica de juicio de expertos, en el cual se evaluó la claridad, coherencia, pertinencia, relevancia y suficiencia, verificando que los ítems correspondieran con las variables. Luego se aplicó el alfa de Cronbach para medir la consistencia interna del cuestionario. Este proceso pues, de evaluación de expertos, ajustes, cálculos del alfa y ajuste final aseguró un instrumento confiable antes de aplicarlo a los 6 docentes. Continuamos con nuestra compañera Diana. Gracias, Samael. El procedimiento de investigación se desarrolló en 5 fases. Primero, revisamos los objetivos, las variables y las dimensiones para definir los aspectos que serían medidos. Segundo, diseñamos el cuestionario teniendo en cuenta las características del contexto escolar rural. Tercero, validamos el instrumento mediante el juicio de expertos y realizamos los ajustes correspondientes. Cuarto, aplicamos el cuestionario a los 6 docentes participantes mediante Google Forms y codificamos las respuestas utilizando una escala de 1 a 5. Finalmente, organizamos y analizamos los datos mediante una estadística descriptiva y correlacional con el propósito de identificar la relación entre el uso de los recursos tecnológicos y la transformación de las prácticas pedagógicas. De esta manera, este procedimiento permitió obtener la información necesaria para responder nuestra pregunta de investigación y constatar la hipótesis planteada. Y estas son algunas de nuestras referencias bibliográficas y muchas gracias.